Bueno, aquí tenemos esta serie. Observamos que el término general lo podemos poner como suma de 2. Por un lado, 2 sextos elevado a n, que es 1 partido por 3 elevado a n, más 3 sextos, que es 1 medio elevado a n. Luego, por lo tanto, podemos descomponer esta serie como suma de dos series n igual 2 a infinito, dos progresiones geométricas, 1 partido por 3 elevado a n, esta de razón 1/3, más la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1 medio elevado a n. A ver, entonces calculamos la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1 partido por 3 elevado a n, ¿vale? Sería 1 partido por 1 menos la razón, que es 1/3. 3/3 menos 1/3, 2/3. Pero hay que restarle el primer término que no está presente para n igual 1 menos 1/3 y el término correspondiente a n igual a 0, que es 1. Luego, por lo tanto, igual a 3 medios menos 1/3 menos 1, denominador común 6, entre 2 a 3 por 3, 9, menos 2, menos 6. 9 menos 6, 3 menos 2, luego 1 sexto. La segunda serie, suma desde n igual 2 infinito de 1 partido por 3 elevado a 2, perdón, es 2 elevado a n, 2 elevado a n, sería 1 dividido entre 1 menos la razón, que es 1 medio, 1 menos 1 medio, ya ponemos el 1 medio resultante, menos el correspondiente a n igual a 1, que es 1 medio, menos el correspondiente a n igual a 0, que es 1. Luego, por lo tanto, nos queda 2 menos 1, 1 menos 1 medio, 1 medio. Luego, por lo tanto, la suma de la serie es igual a la suma de estos dos números, 1 sexto más 1 medio, que es partido por 6, 1 más 3, 4 sextos, que son 2/3. Ya tenemos la suma de la serie. Es una serie convergente de términos positivos y tenemos aquí expresada la suma. Bueno, esta segunda serie que tenemos que sumar, si es que es posible, pues tiene que ser o bien una progresión geométrica o bien una serie de tipo telescópica, que también la sabemos sumar. Entonces vemos que es el término general es racional y por lo tanto podemos hacer la descomposición en fracciones simples. Entonces ponemos a su n es 1 partido diferencia de cuadrados, pues suma por diferencia, n menos 1 por n más 1. Luego es igual a partido por n menos 1, bueno, vamos a poner n más 1, más b partido por n menos 1. ¿Vale? Luego aquí como si sumáramos ya, entonces con coeficiente de n nos resultaría a más b. Luego a más b igual al coeficiente de n en la fracción inicial, que vale 0, y luego el término independiente sería b menos a. b menos a y vale 1. Luego, por lo tanto, a es igual a b. Perdón. A es igual a b menos 1. ¿Vale? Sustituimos en la primera ecuación y resulta que 2b igual a 1, luego implica que b igual a 1 medio, a igual a b menos 1, luego 2b igual a 1, b igual a 1 medio y a 1 medio menos 1 menos 1 medio. Luego, por lo tanto, nuestro a sub n es 1 medio, que lo sacamos de factor común, que multiplica a el b que va con positivo, 1 partido por n menos 1, menos
1 partido por n más 1. Ya tenemos aquí la descomposición en fracciones simples y entonces empezamos a calcular las sumas parciales. Y vemos las cancelaciones que se van produciendo. Entonces empezamos con la primera suma parcial. Bueno, empieza desde n igual 2, pues calculamos s sub 2. La llamamos, que es para n igual 2, n igual 2, y vale 1/3. S sub 3. Bueno, vamos a hacer las sumas de esta parte de aquí, luego multiplicaremos por 2 el resultado, ¿vale? Por un medio, perdón, por un medio el resultado que nos dé. Sería, bueno, en realidad, vamos a ver, vamos a hacer, perdón, la suma de 1 partido por n menos 1 menos 1 partido por n más 1, desde n igual 2 hasta infinito. Para n igual a 2, 1 menos 1/3. Para n igual a 3, 1 menos 1/3 más 1/2 menos 1/4. S sub 4. Lo anterior, 1 menos 1/3 más 1/2 menos 1/4 más 1/3, ya empiezan a pasar las cancelaciones, menos 1/5. ¿Vale? Y si calculáramos hasta S sub 5, tendríamos que añadir el sumando más 1/4 menos 1/6. Esto para el S sub 5. Luego aquí vemos las cancelaciones que se van produciendo. 1/3, 1/3, 1/4, 1/4. Y al final vemos que nos queda el 1/2 no se nos va a ir, el 1 no se nos va a ir, ¿vale? Y quedan al final, que se irían posteriormente, este término y este otro, que para S sub 5 sería este menos 1 partido por el quinto, que es el n que consideramos, menos 1 partido sexto, que es n más 1. Luego, por lo tanto, podemos poner que S sub n sería igual a 1 más 1/2, 3 medios, menos 1 partido por n, menos 1 partido por n más 1. El límite cuando n tiende a infinito valdría 3 medios. Luego, por lo tanto, la suma de nuestra serie, de la que teníamos originariamente, ¿vale? La suma sería este 1/2 que hemos obviado multiplicado por lo que acabamos de obtener, es decir, 3/4.
Bueno, aquí tenemos la fórmula de una progresión aritmético-geométrica de razón un medio. Entonces, para saber o para sumarla y no tener que aprenderse uno tantas fórmulas de memoria, lo que razonamos es lo siguiente. Si nosotros tenemos la serie suma desde n igual 0 hasta infinito x elevado a n, ¿vale? Que es una progresión geométrica de razón x, sabemos que en su disco de convergencia, que es cuando, o en intervalo de convergencia, módulo de la razón, valor absoluto de x menor que 1, esta serie suma 1 partido por 1 menos x. ¿Vale? Entonces, en las progresiones o en las series de potencias sabemos que podemos derivarlas diciendo que la derivada de la suma infinita es la suma de las derivadas. Es decir, que derivando aquí, que se puede, resulta que la derivada de esta serie es la suma desde n igual 1 hasta infinito de n por x elevado a n menos 1. Será igual a la derivada de su suma. Luego derivamos aquí y nos da 1 partido por 1 menos x elevado al cuadrado. ¿Vale? Aquí tenemos n, 2 elevado a lo mismo. Luego, si aquí sacamos 1 partido por x, en la fórmula anterior, 1 partido por x suma desde n igual 1 hasta infinito de n por x elevado a n, sería igual a 1 partido por 1 menos x elevado al cuadrado. Luego, por lo tanto, la suma de esta progresión aritmético-geométrica n igual 1 infinito n por x elevado a n sería igual a x dividido entre 1 menos x elevado al cuadrado. Aplicando esto a la nuestra, esta suma, puesto que la razón esta, un medio, es menor que 1, podemos sumarla y decir que su suma es igual a x, que es la razón un medio, dividido entre 1 menos un medio elevado al cuadrado. ¿Vale? Denominador un cuarto. Luego da 4 medios, que vale la suma, por lo tanto, 2.